Bueno, junto con mi compañera Aura vamos a hablar acerca de Procafecol SA, más conocida, o bueno, es quien está encargada de operar la marca de Juan Valdez. Por facilidad vamos a referirnos a ella como Juan Valdez, eh, la cual es una cadena internacional de tiendas de café que representa a los caficultores colombianos. Esta corresponde a restaurantes y servicios móviles de comida. Sin embargo, sabemos que pues también es una cafetería y pastelería y panadería. Fue fundada en 2002 por la Federación Nacional de Cafeteros y cuenta con presencia en más de 40 países. Claramente, eh, mucho más importante y mucho más relevante acá en Colombia. Es una empresa B certificada, por lo tanto, está comprometida con criterios sociales y ambientales. En un inicio, yo creo que podemos comenzar a ver aquí en los estados financieros que tenemos preparados un poco a través del análisis vertical y horizontal. Vemos en inicio que el efectivo y los equivalentes de efectivo han ido disminuyendo desde 2020, siendo un 4%, no siendo tan relevante. Después ya vamos a las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar. Estas son más importantes y tienen mayor peso con respecto al total de activos, puesto que han aumentado significativamente. Vemos que en 2021 ya aumentó un 96%. Y ahí aumentando desde los 19.689.000 por ahí que está hasta los 75.000 millones. Es decir, que esto se puede también deber a una expansión, por ejemplo, a diferentes medios de pago que estén aceptando y a más créditos que dan, claramente. Después, otro tema importante podría ser revisar eh, los inventarios, donde representa un 17% con respecto a los activos y también han tenido un gran aumento. Vemos un aumento muy importante de 2021 a 2022, donde aumenta un 118%. También, a lo último, ya vemos un aumento más leve de 2023 a 2024, pero eso comienza a verse como que desde 2021 a 2022 ya hay como una expansión que seguiremos estudiando aquí. Ya por esa parte de los activos corrientes, pues vemos que también ha aumentado significativamente, sobre todo en 2022 de nuevo, gracias a ese aumento que acabamos de hablar de inventarios. Y ya vamos con los activos no corrientes, donde están la propiedad, planta y equipos, que aumentó significativamente, sobre todo del 2023 al 2024. También aumentó del 2021 al 2022. Entonces, de nuevo, aquí vemos esa tendencia, por decirlo así, eh, de un crecimiento, de una expansión. También vemos los activos por derecho de uso. Estos activos por derecho de uso pueden ser un poco confusos, pero son o se refieren a los arriendos, sobre todo, que pagan ellos. Es decir, que la propiedad no es de ellos, sino que están pagando arriendos. Como vemos de nuevo la expansión, vemos que de 2023 a 2024 estos crecieron mucho y que han pasado en general desde los 49.000 millones a los 117.000 millones. Por aquí en esa parte de activos no corrientes, pues ya creo que se podría dejar el análisis por esa parte, porque las otras cuentas no son tan relevantes con respecto a los activos. Ya aquí vemos el total de activos no corrientes, que sin embargo son bastante elevados, o sea, es más elevando los activos no corrientes que los activos corrientes. Esto se debe a las dos cuentas grandes de activos por derecho de uso y propiedad, planta y equipo. Después ya vamos a pasar con la parte de pasivos. Bueno, en los activos también vemos un aumento casi del doble o más, un poquito más del doble, que comienza en 2020 de 218.000 millones a los 443.000 millones en 2024. Es decir, que estamos en ese aumento y pues sigue con nuestra teoría de la expansión. Por la parte de los pasivos, podemos fijarnos en la cuenta de otros pasivos financieros corrientes, donde también vemos desde 2021 a 2022 un aumento significativo del, del 36, no, del 70%, perdón,
Y después de 2023 al 2024 vemos que disminuyen estos. Sin embargo, eso ya lo vamos a contrastar un poco con los pasivos financieros no corrientes, porque ahí también hay algo importante que mencionar. Mientras tanto, podemos hablar de las cuentas comerciales por pagar, las cuales también han aumentado, no tanto, pero pues sí es algo significativo. Sobre todo, pues si lo vemos de 2020 al 2024, han ido variando, pero sí han aumentado, claramente. Aquí ya vemos con los pasivos corrientes totales, como también ha aumentado eh, cerca de 70.000 millones en general. Y después aquí está donde lo que les estoy mencionando, un poco de los activos de los otros pasivos financieros no corrientes, donde comenzamos en 55.000 millones, después baja un poco, mantiene esa tendencia bajando, pero justamente donde vemos que los activos financieros corrientes bajan significativamente y vuelven a estar, estos suben mucho, suben un 167%, de hecho, siendo una cuenta bastante importante ahora, puede ser 94.000 millones. Además de que también más abajo vamos a ver los pasivos financieros por arrendamientos, que va relacionado con lo que estábamos hablando de las cuentas de los activos de uso, que también aumentaron mucho, porque estaban en 36.000 millones y ya estamos llegando a los 97.000. Entonces, vemos esos pasivos. Los pasivos también son el 85% de este análisis vertical con respecto a los activos, así que son bastante grandes. Y ya vamos por el patrimonio, donde vemos que el capital social no se ha movido mucho, ninguna otra cuenta así significativa. Vemos el patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. Eso también es una cuenta como que puede ser nueva, que podemos tener en cuenta. Y eso se refiere a lo que le pertenece a, a Procafecol, es decir, a estos socios o como la empresa matriz, por decirlo así, los cuales ha aumentado significativamente este patrimonio, puesto que está en negativo y ya está en un valor positivo de 58.000 millones, donde vemos ese aumento muy importante de 2023 a 2024. En las participaciones controladas también vemos un poquito de ese aumento, que no es una cuenta tan relevante, por decirlo así, según nuestro análisis vertical. Ya aquí vemos los totales y podríamos pasar un poco con el análisis del estado de resultados, donde vemos los ingresos, o sea, es decir, las ventas. Estas ventas han aumentado mucho. Seguramente gracias a esta expansión, vemos de nuevo 2021 a 2022, siempre hay un crecimiento importante, más importante que el 2020 a 2021. Vemos que comienza a subir 53%, 73%, 24%, 10%. Sin embargo, si vemos en general desde el 2020 al 2024, pasa de 238.000 millones a los 807.000 millones, es decir, que se aumentó casi 4 veces. Y pues, con relación a eso, claro, van el costo de ventas. Sin embargo, el costo de venta vemos que pasa de 105.000 millones a 343.000 millones. Es decir, que se aumentó como 3 veces, se aumentó un poco menos, ha mantenido ese margen, lo cual es importante. Ya aquí vemos la ganancia bruta, que ahorita ya lo vamos a tocar igual con los márgenes. Entonces, más abajo vamos con los gastos por beneficios a empleados, que también es una cuenta importante, que ha ido aumentando, que se triplicó casi. Y también vemos los gastos de ventas. Con todo ese crecimiento que estamos viendo, pues todo va de la mano. Entonces es necesario que crezca este gasto de ventas, que también más que se duplicó. Va desde 81.000 millones hasta 216.000 millones, donde vemos un crecimiento de primero de 32%, después del 38%, después del 25% y ya más bajo de 17%. Sin embargo, bastante relativo por el peso que tiene aquí sobre las ventas, que es donde hacemos este análisis vertical, ¿cierto? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Por aquí en el estado de resultados, pues ya no vemos algo muy relevante hasta que vamos a los costos financieros que debemos tener en cuenta. ¿Por qué interesante los costos financieros? Porque lo comenzamos también en 13.000 millones y ya vamos en 38.000 millones. O sea, si bien no ha sido súper grande el aumento de estos, sí ha sido significativo. Y más si lo vemos de 2022 a 2023.
Eso también lo vamos a llevar con los márgenes, sin embargo, pues se los voy adelantando aquí. 2022 2023 vemos cómo pasamos de tener ganancias a tener pérdidas antes de impuestos. Esto pasa, y pues hacemos el análisis, sobre todo por estos costos financieros. Los costos financieros son muy elevados y hacen que el EBIT o las utilidades de operación pues se vean ya nulas, básicamente, las lleva negativas. En el caso de los otros años, sobre todo de los anteriores, de 2020, 2021, 2022, no son tan altos estos costos financieros. Entonces, como que, por decirlo así, la utilidad operacional sigue aguantando estos costos financieros. Ya a partir de 2023 se vuelve muy alto y en este caso la utilidad operacional no dio para aguantar eso, por eso no fuimos a pérdida, ese es el principal motivo. Y ya aparte de eso, pues hay que restarle lo que van a pagar de impuestos. Vemos que en el 2020 también está en negativo estas utilidades, va de la ganancia pérdida en la operación, justamente porque tienen muchos gastos y pues en este año las ventas se vieron un poco más bajas. No te das cuenta, y esto lo vamos a tocar un poquito más adelante de seguro, que eso fue la pandemia, donde vemos un Juan Valdez que fue tuvo como esa crisis de pandemia, como tuvieron muchas empresas. Entonces, me parece muy interesante ese tema de los costos financieros en el 2023 que provocaron que se fueran a pérdidas. Vemos que en el 2024 la utilidad operacional fue mucho más alta. Entonces, ese costo financiero, si bien aumentó poco y fueron capaces, o bueno, esa utilidad operacional fue capaz de aguantar ese aumento. Ya por acá vamos a irnos a los márgenes. El margen bruto, algo positivo, creemos, es que se mantiene por encima del 50%. Podemos hacer un promedio rápido como del 55, 56%. Ese no ha cambiado mucho, eso es importante. Ha mantenido ese costo de venta. Eh, el margen operacional sí ha cambiado bastante y ha variado. Sin embargo, eso también ha sido positivo, sobre todo porque estaba en un menos 9% que digamos en el 2020 y ya después lo subimos. Y en el 2024 está en un 8%, lo cual nos indica que se ha mejorado, al menos en esta situación económica operacional. Después vamos al margen EBITDA, que ese pues también va de la mano con lo del EBIT. Y ya terminamos con el margen neto. El margen neto también vemos que ha fluctuado un poco más, está en menos 12%, sin embargo, ya se ha logrado estabilizar en los últimos años y ya tenemos un margen neto de 2% en el 2024, lo cual, pues ya de que sea positivo, ya es bueno, es ganancia, literalmente. Entonces, ha sido un buen manejo, una buena recuperación a todas estas crisis que se pudo haber visto en Juan Valdez desde 2020, sobre todo 2020 por esto de la pandemia. Haciendo como una recapitulación rápida, vemos un poco la expansión, sobre todo aquí en los inventarios se puede ver que va de los 23.000 millones a los 76.000 millones. Además, como dato así en noticias del país, podemos ver que se abrieron más de 200 tiendas adicionales y hubo distintas expansiones en países. Entonces, esto se ve aquí reflejado en los inventarios. También va de la mano claramente con un poco de este aumento aquí en propiedad, planta y equipo, los cuales van a ir con los pasivos, porque para poder hacer todo eso, normalmente las empresas tienen que tener un apalancamiento, tienen que tener alguna deuda, algún préstamo. Vemos aquí en los pasivos, cómo aumenta aquí en 2021, en los otros pasivos financieros corrientes, aumenta de 2021 a 2022 y 2023 significativamente. Y después, en 2024, los otros pasivos financieros no corrientes aumentan también, pasando de 35.000 millones a los 94.000 millones. Esto es interesante, ya que vemos noticias de que en 2024 se recibió un financiamiento sostenible de largo plazo. Ahí se ve que son otros pasivos financieros no corrientes, entonces ahí está lo del largo plazo. Eso fue en el 2024 para impulsar el crecimiento. Eso también a través de que pues, son una empresa B certificada con los criterios sociales y ambientales. Entonces, ya en total vemos los pasivos. Los pasivos aumentaron de 222.000 millones a 376.000 millones, lo cual es un aumento que sigue reflejando todo este apalancamiento que se necesita. Porque el patrimonio, si lo vemos, aumentó, pero no aumentó tanto en comparación a lo que aumentó en los pasivos, ¿cierto? Los márgenes
se mantuvieron con respecto al bruto, después el operacional se mejoró y eso es gracias a que pues se salió de la pandemia y esto nos ayuda. También como evidencia podemos ver que en 2023 el margen operacional fue del 4%, 2024 del 8%, o sea que ha crecido, lo cual es positivo. Esto podría ser porque Juan Valdez se ha enfocado mucho en este e-commerce y aplicaciones y canales masivos de ventas. También vemos, de hecho, el crecimiento en las ventas significativamente, acompañado de todo esto. Y también se puede ver una mejora en esta parte. Con respecto a la pandemia, pues vemos un poco que ha sido el año más complicado, desde que pues queden claramente las pérdidas al final del estado de resultados. De hecho, vemos en informes que en 2020, en 2020 y 2021 hubo cierres de tiendas, recortes y adopción de canales digitales. Por eso es que el efectivo se vio tan reducido y también las utilidades. Por último, ya podemos ver también aquí las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Las cuentas por cobrar, para repasarlas, van de los 19.000 millones en 2020 a los 65.000 millones en 2024. ¿Eso qué nos quiere decir? Como lo mencioné anteriormente, que podría relacionarse con que aumentan las ventas a crédito y pues también tiene que ver con esto de los canales masivos. Hay que tener cuidado con esto porque pues no es adecuado, igual ya lo vamos a tener ahorita con las rotaciones, que esto sea tan grande, pero todavía está aceptable. Las cuentas por pagar, también vemos un aumento significativo, lo cual pues se permite y pues permite la expansión. Si podemos de una u otra forma en las cuentas por pagar comerciales tener más tiempo o tener más deuda, podemos aprovechar esos recursos, ¿cierto? 2020 y 2021 fueron años muy complicados para Juan Valdez por esto de la pandemia. Sin embargo, se ha recompuesto muy bien desde 2022 a 2024, donde ha tenido una gran expansión y un fuerte crecimiento. Eso es muy positivo, porque también se internalizó, o sea, fue para otros países, disculpe. Y ya pues esto ha sido como lo general entre los análisis verticales y los márgenes. Los dejo con mi compañera Aura. Muchas gracias, Miguel. Ahora sí, continuamos entonces con la parte del KTNO o el capital de trabajo, donde podemos observar que en el año 2020, como era de esperarse, se requirió poco capital de trabajo, pero continuando con la idea de que hubo una expansión y pues soportados con las noticias que eh, hay respecto a esta compañía, evidenciamos que por lo menos en el 2020 hubo un capital de trabajo de 32.000 millones aproximadamente y se duplicó y casi que triplicó para el año 2024. Adicionalmente, evidenciamos por acá que los inventarios subieron de forma bastante considerable, podemos verlo también por acá, de 23.000 millones a 76.000 millones. Sin embargo, es algo que vamos a ver más adelante, hubo también una disminución en la rotación de estos inventarios, pero esto puede que no sea algo muy negativo, puesto que si bien a largo plazo podía aumentar los gastos o los costos de la empresa, podría estar ligado a una estrategia, dado que se ha estado expandiendo y pues la idea es poder proteger la liquidez y también asegurar que sus insumos se encuentren en todos los países donde se encuentran actualmente. Por otra parte, me gustaría hablar respecto al comportamiento de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Por esta parte de acá tenemos esa información de las rotaciones y evidenciamos unos comportamientos bastante favorables para la compañía. Entonces, primero, en términos de cuentas por cobrar, vemos que para el año, o bueno, en días primero, para el año 2021 tenían un número de 27.3, pero este ha aumentado por acá a un 28,7. Sin embargo,
las cuentas por pagar por acá han disminuido, ¿cierto? Lo que quiere decir que a la empresa le han estado pagando más frecuentemente, pero pues a su vez ellos también han tenido que estar pagándole a los proveedores esas materias primas que les han sido suministradas. Esto pues no tiene que ser algo directamente negativo. Puede ser que al requerir más materia prima, los proveedores soliciten una mayor cantidad de dinero en un corto plazo para que puedan seguirles brindando pues esas capacidades que ellos requieren al encontrarse pues en tantas ciudades y en tantos países en este momento. Lo que sí vemos es un equilibrio entre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, puesto que ellos están recibiendo el dinero antes de tener que sacarlo de nuevo de la compañía. Entonces, eh, esta diferencia ofrece pues un margen para que ellos puedan maniobrar y reducir la presión de la liquidez y facilitando así pues una operación más estable y sostenible en el contexto del crecimiento que ellos han tenido. Por otra parte, vamos a hablar de el endeudamiento y el apalancamiento. Por acá tenemos los indicadores y en primer lugar, pues es importante mencionar que la empresa con el paso de los años ha mejorado su salud financiera, yendo de un endeudamiento del 102% al 85%. Importante mencionar que esto es una deuda con proporción a los pasivos, es decir, cuántos de sus, de sus activos, perdón, han sido financiados al revés, qué pena. ¿Cuántos de los activos han sido financiados con los pasivos, cierto? Sin embargo, por acá tenemos otro nivel de endeudamiento asterisco, que este hace referencia a la deuda real o a las deudas que tienen financieramente, ¿cierto? Ambos vemos que se han venido disminuyendo de manera progresiva. Habían empezado en 102 el nivel de endeudamiento global y el específico, pues, o el real, que podríamos decir. De esa forma, y ambos se han ido, pues, bajando de manera progresiva, como ya lo había mencionado. Por otra parte, bueno, podríamos decir o concluir para este punto que ha logrado, o la empresa Juan Valdez o Procafecol, ha logrado reducir su dependencia de la deuda y también pues fortalecer su estructura financiera, mejorando el perfil de riesgo general de la compañía. Por otra parte, es importante hablar también de la cobertura de intereses que ha tenido la empresa, por acá, tanto desde el EBIT como desde el EBITDA. En el 2020, pues ya sabemos que tenemos unos resultados que tienen, digamos, los raros del momento, ¿cierto? Porque por el acontecimiento que estaba pasando el mundo. Sin embargo, vemos una recuperación progresiva de la compañía. Acá en este punto podríamos, o bueno, como ya habíamos mencionado anteriormente, esto se debió a que los costos subieron, los costos de la materia prima subieron y además de eso también al endeudarse tuvieron que pagar muchos impuestos y por eso tuvieron por acá pérdidas, ¿sí? Y al tener pérdidas en ese momento, digamos que fue más complicado cubrir con estos intereses, ¿cierto? Finalmente vemos que han estado teniendo una recuperación progresiva y por otra parte, es bueno también hablar de la rentabilidad y la eficiencia de la empresa en términos de el ROA y el ROE, ¿cierto? Entonces, el 2021, dentro del cálculo, pues, de la naturaleza del cálculo del ROA y el ROE, sabemos que tenemos un promedio en el denominador, por lo cual puede que este valor se haya visto afectado por el 2020. Sin embargo, estamos viendo que el ROA, equivalente a la eficiencia del uso de los activos, ha ido aumentando también de manera progresiva, aunque acá, pues nuevamente esto se vio afectado por lo que ya habíamos mencionado anteriormente, estos dos, tanto el ROA como el ROE, pero ya se han ido estabilizando para el año 2024 y según las noticias que pudimos encontrar de la empresa, esto se mantiene estable.
esa mejora dentro de la misma. Por otro lado, en cuanto a el ROE o a este indicador DuPont, podemos decir lo siguiente, y es que primero, pues esta es una combinación de factores según el modelo pues creado por esta empresa, ¿cierto? Podemos decir que para el año 2024 la mejora no solamente se dio por un criterio en particular, no solamente fue por el margen o por la rotación de activos, sino que fue el conjunto de todos estos indicadores. Vemos que el margen neto fue del 2%, es decir, que la empresa volvió a generar utilidad después de varios años que, o bueno, de algunos años que tuvieron dificultades. También vimos una rotación de activos que se ha estado estabilizando, que ha estado, pues sí, se ha seguido utilizando de manera eficiente para generar ingresos. Y en cuanto al apalancamiento financiero, vemos que si bien es elevado, ha venido disminuyendo y aunque la deuda sigue siendo alta, el buen manejo permite que se trabaje sin un riesgo excesivo. Y finalmente, pues vemos que nos coinciden los dos cálculos del ROE. Y pues para concluir, podemos decir pues que la recuperación de Juan Valdez ha sido bastante positiva. Pasó de pérdidas, como muchas empresas en pandemia, a tener utilidades crecientes para el año 2024. Adicionalmente, ellos se han estado expandiendo, como ya lo mencionamos, con una visión sostenible que se ha venido apalancando con una deuda que no ha puesto en riesgo a la compañía y que además de eso se ha venido adaptando a los nuevos métodos del mercado, es decir, el uso de e-commerce o nuevos canales de venta. También evidenciamos una mejora continua en la eficiencia, en la cobertura financiera y en el uso del capital. Y ya para concluir, vemos que tiene una gestión estratégica que ha tenido mucho éxito. Dentro de muchas noticias pudimos evidenciar que es gracias a su presidente actual, que ha llevado la marca a nuevos mercados y que ha consolidado pues, la imagen global, dado que tiene presencia en Estados Unidos, en Europa, en muchos países de América Latina. Por acá tenemos las referencias que consultamos para realizar ese informe. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Voy a terminar con la grabación.